Hola, ¿te gustaría aprender a crear, manipular y gestionar bases de datos dentro de Excel? Mi nombre es Raúl Martínez y a continuación vamos a ver cómo hacer. A lo largo de este tutorial veremos 4 aspectos principales. Primero vamos a entender los conceptos básicos de bases de datos. Luego vamos a ver cómo crear un libro de trabajo especialmente para trabajar con bases de datos. Veremos cómo trabajar con macros para poblar la base de datos y finalmente veremos las fórmulas de bases de datos y cómo se diferencian de las fórmulas tradicionales. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar con lo que serían los conceptos básicos. Lo primero que tenemos que entender es qué es una base de datos. Bueno, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes al mismo contexto, es decir, es un conjunto de datos relacionados entre sí, que se almacenan de forma sistémica, es decir, no al azar, sino de una forma ordenada y organizada, para posteriormente usarla. Es decir, cuando nosotros trabajamos con una base de datos, no capturamos la información porque sí, capturamos la información porque más adelante vamos a ocupar consultarla o obtener más información a partir de ella. Las bases de datos poseen información relacionada en tablas, las cuales están compuestas por filas y columnas. Es decir, las bases de datos se componen de tablas y cada tabla a su vez se compone de filas y columnas. Aunque Microsoft tiene en Access una aplicación especial para gestionar bases de datos, en Excel también podemos trabajar con ellas. Es decir, aunque Microsoft tiene una herramienta especial, un software especial para gestionar bases de datos, que sería Access, Microsoft Access, también podemos trabajar en Excel con algunas bases de datos con algunas limitaciones que veremos a continuación. Vamos a ver las diferencias. Normalmente en las hojas de cálculo, hablando específicamente de Excel, se crearon originalmente para un usuario o un número pequeño de usuarios que requieren hacer una manipulación de datos. Es decir, la principal diferencia o de las principales diferencias que vamos a tener entre una base de datos de Excel y una base de datos de Access es, primero, el tamaño, ¿no? En Excel vamos a pensar o vamos a trabajar en bases de datos no tan grandes. Bases de datos puede ser para una pequeña empresa o incluso hasta una mediana, depende del tamaño, pero pensamos en una pequeña empresa. Hablamos de miles de filas. Y también otro aspecto importante es los usuarios. Las hojas de cálculo o las bases de datos de Excel están pensadas para que un usuario o pocos usuarios tengan acceso a ella. ¿Ok? Esas serían las bases de datos dentro de Excel. Las bases de datos ya más en forma, ya en softwares como por ejemplo Access, están diseñadas para almacenar mucha más información. Estamos hablando ya que pueden ser decenas de miles o hasta millones de registros. Y a diferencia de las de Excel, estas permiten que varios usuarios puedan acceder al mismo tiempo a ellas. Incluso se pueden hasta gestionar y se pueden hasta organizar de tal forma que algunos usuarios tengan acceso a una parte de la base de datos y otros acceso a otra. ¿Ok? Todo de una forma rápida y segura. Por tanto, vamos a utilizar las bases de datos en Excel cuando tengamos que manejar bases de datos pequeñas. Pero cuando tú requieras ya mucha más información, como por ejemplo la información de una ciudad o un país, ya tendremos que utilizar algún software de base de datos como tal. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar bases de datos dentro de Excel? Bueno, pues la ventaja de usar bases de datos dentro de Excel es que no solamente vamos a poder agregar la información para guardarla, sino vamos a poder usar todas las herramientas que ofrece Excel dentro de esos datos, ¿ok? Muchas de estas herramientas incluso no vienen ni siquiera en los softwares de bases de datos. Entonces, ¿qué? Si usamos Excel para manejar bases de datos dentro de las limitaciones que ya vimos, puede ser una opción muy interesante porque tenemos lo mejor de dos aplicaciones, ¿no? Podemos guardar la información, pero podemos hacer operaciones y herramientas que trae Excel, que podemos implementarlas dentro de estos datos y que estas herramientas no siempre vienen con las aplicaciones de bases de datos tradicionales. Entonces, bueno, de forma general, esto es a lo que se refieren las bases de datos. Podremos ahondar mucho más en los tipos de bases de datos y demás, pero creo que lo básico aquí es entender qué es una base de datos y cuál es la diferencia entre usar bases de datos en Excel y usar bases de datos en algún otro software como Access o algún otro tipo de aplicación, pues incluso pueden ser hasta bases de datos en la web y demás. Seguimos con nuestro video de bases de datos dentro de Excel y lo que vamos a ver ahora es cómo crear un libro para poder trabajar con bases de datos o para poder crear bases de datos o implementar bases de datos dentro de Excel. Bueno, lo que vamos a ver, aquí está el proceso resumido. Vamos a crear un archivo y tenemos que guardarlo como un libro de Excel habilitado para macros. Si no habilitamos esto, no podemos hacer uso de las macros que nos van a permitir capturar información de una forma más rápida que dentro de la hoja de cálculo de Excel. Luego vamos a habilitar la pestaña de programador
para poder acceder de forma rápida a todo lo que tiene que ver con las macros y el código, crear una tabla y finalmente crearemos la macro, ¿ok? Vamos a ver cómo hacer esto dentro de Excel. Bien, estoy aquí dentro de lo que es Excel. Lo primero que tenemos que hacer es guardar esto como un libro. Como examinar. Vamos a manejarla. Voy a poner aquí base de datos de empleados. Base de datos de empleados, así. Y abajo donde dice tipo, vamos a habilitar la opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Daremos donde dice guardar. Y listo, ya tenemos entonces nuestra hoja de cálculo, ¿ok? Bueno, otras opciones que tenemos, otras tareas que tenemos que hacer aquí, es como vamos a estar trabajando con macros, con la parte de código. No se preocupen, esto no requiere ser programador ni nada, es muy sencillo, vamos a ir guiándolos en el proceso paso a paso, pero sí vamos a necesitar llegar a de hecho vamos a ocupar una pestaña que por defecto viene desactivada dentro de Excel. Para esto vas a dar un clic aquí arriba en cualquier pestaña y darás donde dice personalizar la cinta de opciones. Aquí te aparecen todas las opciones. Hay una pestaña que no viene activada por defecto y es esta. Esta pestaña se llama desarrollador o en algunas versiones se llama programador, ¿ok? Vas a activarla y daremos donde dice aceptar. Y aquí vas a poder ver que aquí vas a tener algunas opciones que vamos a poder implementar, ¿ok? Sobre todo, más que nada, llegar al editor de Visual Basic, pero también podremos desde aquí grabar macros para trabajar con Excel, insertar controles para usar dentro de nuestro libro, principalmente, ¿no? Y trabajar con datos XML. Lo que haremos entonces será nada más, ya que hemos hecho este proceso, vamos a crear la tabla, ¿verdad? La tabla con la cual vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces dentro de Excel vamos a crear aquí una pequeña tabla. Bueno, aquí vamos a ponerle ID empleado. La idea de esto es una base de datos acerca de los empleados de una empresa, ¿no? ID empleado, ahí está. Vamos a ajustar aquí un poquito la anchura. Luego vamos a utilizar acá, por ejemplo, el nombre como tal, nombre del empleado. Vamos a hacerlo un poco más grande para que pueda caber el nombre completo. Luego agregamos acá departamento. Ajustamos también aquí el tamaño para que alcance a caber. Y finalmente vamos a agregar sueldo. ¿Ok? Bueno, aquí esto lo tengo aquí. Vamos a sacar la parte de inicio. Aquí vamos a ponerlo en mayúsculas porque lo estoy poniendo en mayúsculas. Departamento sueldo. ¿Ok? Y aquí arriba vamos a combinar las celdas y aquí vamos a escribir o vamos a poner aquí lista de empleados de empresa X, ¿no? Bueno, lo que haremos ahora será seleccionar aquí este apartado de aquí, un rango de celdas, incluyendo esta de aquí, incluyendo las cabeceras. Vamos a ir a la parte de insertar y seleccionamos la opción que se llama tabla. Y aquí en tabla, aquí está el rango de lo que va a ser nuestra tabla. Y acá, donde dice la tabla tiene encabezados, le vas a poner sí y vamos a aceptar. Aquí puedes seleccionar el formato que tú quieras, ¿ok? Luego acá arriba, pues nada más le daremos el formato pertinente. Por ejemplo, aquí me gustaría que esto estuviera con algo así. Y le damos aquí en guardar, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí lo que sería nuestra tabla lista para poder comenzar a trabajar, ¿ok? Realmente aquí, miren, realmente aquí lo importante sería esta opción de aquí. Incluso yo hasta podríamos ir quitando esta opción de acá porque esta se va rellenando manualmente. Esto yo lo puedo poner aquí donde dice eliminar para eliminar estas filas. Podemos ir eliminando aquí las filas o eliminar este rango. Lo que ocupo nada más que tenga que tenga al menos una fila aquí, ¿ok? Es lo que vamos a ocupar. Ahorita vamos a ver cómo se va a manejar esto, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos esto. Vamos a darle aquí en guardar y ya estamos listos para poder empezar con la parte de las macros. Lo que hemos hecho nada más es habilitar, crear un nuevo documento, guardarlo como para que sea compatible con las macros y habilitar esta pestaña de desarrollador que vamos a ocupar ahorita.
Vamos a ver ahora la parte de la macro, ¿no? Y para esto vamos a explicar algunas cosas. Primeramente vamos a cambiarle aquí el nombre a esta hoja. Vamos a ponerle lista de empleados. Bueno, ¿por qué no vamos a agregar la información directamente así, tal cual? ¿Ok? Porque, bueno, primero que nada, va a ser o puede ser un poco, poco práctico el hacerlo, porque yo tendría que estar agregando filas constantemente de aquí. ¿Y qué pasa si yo hice lo que tenía ahorita, que crea hasta 10? De todo me va a llegar un punto, acuérdense que la idea de la base de datos es tener mucha información. Va a llegar un punto en el que vas a tener que estar constantemente yendo a insertar y agregar nuevas filas, ¿ok? Y eso te va a llevar tiempo y no es tan práctico para agregar la información. Lo que haremos en su lugar va a ser usar un formulario que nos va a permitir estar agregando la información aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la parte de, primero, la parte de insertar y vamos a hacer uso de de una forma. Puede ser cualquiera de estas. Yo utilizo casi siempre un rectángulo tal cual, ¿no? Un rectángulo aquí que diga agregar empleado. ¿Ok? Para que se entienda que hay que dar clic aquí para poder agregar un nuevo empleado. Bueno, vamos a darle aquí en guardar y vamos a comenzar a trabajar ya con la parte de las macros. Las macros van a permitir automatizar muchas tareas dentro de lo que es Excel. Podemos hacer macros sencillas, ¿no? Que consisten básicamente en grabar la macro, hacer tú lo que tú quieras manualmente dentro de Excel y todo lo que tú haces se guarda para después ser ejecutado. Pero para hacer cosas como las que necesitamos ahorita, necesitamos meternos un poco a la parte de código, en particular a Visual Basic, ¿ok? Visual Basic, que es una variante del lenguaje Visual Basic que se utiliza, está integrado dentro de lo que es el Excel y nos va a permitir hacer algunas cosas con código. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes que otra cosa es acceder al editor de código de Visual Basic. Puedes acceder también pulsando la combinación de teclas Alt F11 o dando clic en la hoja y dar donde dice ver código. ¿Ok? Vamos a dar clic encima para entrar. Bueno, vamos a ver lo que es nuestra interfaz de usuario. Básicamente es Visual Basic para aplicaciones, no es el Visual Basic como tal que viene dentro de Visual Studio. Es una variante, por así decirlo. Bueno, muy sencillo. Tenemos en la parte de arriba nuestra barra de menús. Aquí nuestra sección de trabajo. Y en la parte de la izquierda tenemos dos partes. La primera es la del proyecto, donde vamos a poder ver todo lo que tenemos dentro de nuestro proyecto. Y en la parte de abajo vamos a ver las categorías de lo que sea que tengamos seleccionado. ¿Ok? Bueno. Lo primero que tenemos que hacer aquí, antes de cualquier otra cosa, hasta puedo hacer más pequeña la ventana para poder trabajar con los dos al mismo tiempo. Bueno, ya es cuestión de gustos. Lo primero que voy a hacer es crear un nuevo formulario. Esto lo podemos hacer directamente desde aquí, desde el apartado de aquí. Este botoncito que tenemos aquí, damos clic aquí, podemos agregar varias cosas. Un formulario, un módulo o un módulo de clase. Vamos a entrar básicamente nada más en estos dos. Trabajaremos, bueno, también se puede agregar un procedimiento de código. Vamos a agregar primeramente un formulario. Entonces aquí cuando yo agrego el formulario, me aparece esta opción que es el cuadro de herramientas. El formulario lo que me va a permitir a mí es tener una ventana emergente desde la cual voy a poder agregar la información de una forma mucho más rápida. Entonces vamos a manejarlo algo así, ¿ok? Bueno, aquí tienes, bueno, cuando tú agregues el formulario vas a tener una carpeta nueva que se llama formularios, aquí vas a tener todos los formularios que tú generes. Lo primero que tú tienes que hacer, bueno, voy a maximizar esto ahorita para trabajar aquí con el máximo tamaño posible. Lo primero que tienes que hacer es darle un nombre a tu formulario, ¿ok? Esto se pone aquí. Las propiedades que tienes aquí te permiten definir las características principales del elemento que tienes seleccionado. En este caso, nuestro formulario. Así que vamos a ponerle nosotros empleados. Puedes establecer cosas como por ejemplo el color de fondo. Si no quieres que sea este gris, puedes cambiarlo aquí por un color diferente. El color del borde del formulario también puedes cambiarlo desde aquí. Puedes cambiar el tipo de borde del formulario. El caption se refiere a esta opción que aparece arriba. Entonces aquí vamos a ponerle
agregar empleado. Agregar empleado, ¿ok? Y bueno, puedes también cambiar el tipo de letra, el color de la letra, la altura, la anchura y demás opciones, hasta cambiar el puntero y muchas cosas mucho más avanzadas. Por el momento nos centrémonos en estas opciones nada más, ¿ok? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es agregar vamos a establecer unas cajas que nos van a permitir agregar los campos, agregar la información de cada empleado. Para esto, bueno, no sé si se fijaron que aquí yo tenía una ventanita, aquí es esta que está, que es la de los controles, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es agregar etiquetas. Aquí puedo agregar una etiqueta arriba, incluso. Aquí vienen las etiquetas. Una cosa importante que vamos a tener aquí con los objetos dentro del Visual Basic es nombrar adecuadamente. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es usar prefijos para saber exactamente de qué estamos utilizando. Por ejemplo, las etiquetas, esto no es una regla, pero yo en lo personal suelo utilizar el prefijo LBL para saber que estoy refiriéndome a una etiqueta, porque puede ser que varios objetos se llamen del mismo tipo, o se llamen igual, pero son diferentes tipos de controles. Entonces yo voy a poner LBL título, le voy a poner LBL título, ahí está, y en el caption le vamos a poner agregar nuevo empleado, ¿ok? Aquí tenemos esto, y bueno, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos habilitar aquí, por ejemplo, en la fuente, puedes cambiar aquí la fuente si quieres por una fuente diferente. Vamos a cambiar el tamaño. 18, negrita. La fuente voy a dejarla igual, pero bueno, para que quede un poco más grande, como una especie de cabecera. Ok, incluso puedes cambiar hasta el color. Por ejemplo, si yo quisiera usar un color diferente, podemos utilizar esta. Puedes irte aquí a paleta y seleccionar estos colores de acá. Okay, yo voy a dejarlo todo en negro, ¿no? Bueno, luego vamos a empezar a agregar las etiquetas de lo que vamos a agregar acá, ¿no? Acuérdense que la idea de aquí es agregar el empleado, el ID de empleado, el nombre del empleado, el departamento y el sueldo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces cómo hacerlo. Vamos a darle clic aquí y hacemos otra vez lo mismo. Creamos aquí la etiqueta y aquí le ponemos un nombre, LBL de etiqueta, y este sería el ID empleado. Ok. Luego vamos a ir aquí a la parte de lo que sería el caption y le vamos a poner aquí ID de empleado. Ahí está ya. Aquí en la fuente damos clic encima y podemos ajustar esto. Bueno, a ver, permítame, es que puse el ID de empleado en otro lugar. Es aquí, ID de empleado. ID de empleado, ¿ok? Y luego acá en la parte de la fuente, pues es donde tenemos que hacer los ajustes pertinentes. Vamos a poner esto tal vez unos 12. Pues creo que está bien así. Podría ser ligeramente negrita, pero no, así lo vamos a dejar así. Le vamos a aceptar. A ver, ahí está. ID de empleado. Bien. Ok, vamos a hacer esto un poco más grande. Que alcanza a caber. Algo así, ¿ok? Bueno, y lo que vas a hacer nada más, lo que podemos hacer aquí nada más es lo siguiente. Miren, podemos darle aquí donde dice en copiar y podemos ir pegando para ahorrarnos algo de tiempo. Por ejemplo, aquí después del ID de empleado, vamos a venirnos aquí abajito y seguía el nombre, ¿no? El nombre completo. Vamos a moverlo un poco más para abajo. Ahí está. Entonces aquí, esta de aquí le vamos a poner en la etiqueta, sería LBL nombre. Y acá en el caption podría ser aquí nombre completo, por ejemplo. Aquí igual podemos hacer esto más grande para que alcance a caber. Ahí está ya. Y esto lo arrastramos para que quede acá alineado todo. Bueno, luego de esto, ¿qué más nos pide? Nos pide, si mal no recuerdo, el departamento y el sueldo. Entonces, ya saben, damos clic encima del objeto, copiar, pegar, y vamos a ponernos un poco más para acá. Y vamos a poner aquí, acuérdense, esto es una etiqueta LBL departamento. Esto es muy importante cuando trabajamos con código,
que cada objeto tenga su nombre. Y aquí le ponemos la opción de departamento. Igual este ocupa un poco menos. Vamos a acomodar por acá. Bueno. Ahí está ya. Y el último que nos pide es el sueldo. Así que ya sabemos. Aquí. Copiamos, pegamos. Venimos para acá abajo. Y aquí le ponemos el sueldo. Bien. Vamos aquí a hacer más pequeño y acomodarlo acá donde tiene que ir. Creo que ahí está bien. Bien, luego de esto vamos a agregar también un par de botones en la parte de abajo. Aquí tenemos, estas son las etiquetas como tal. Vamos por partes, ¿no? Incluso tú puedes seleccionar así varios objetos en grupo y moverlos para que queden en la posición que tú quieras. A ver, creo que un poco más hacia abajo. Bueno, algo así. Voy a hacer un poco más de espacios acá. Y creo que aquí un poco menos. Algo así, ¿bien? Bueno, luego vamos a agregar aquí las cajas. Estos son los textos, ¿no? Pero estos textos ya son para que nosotros sepamos qué tenemos que escribir. Ahora hay que poner los controles donde vamos a escribir. Para ello vamos a utilizar, en la mayor parte de los casos, esta opción que se llama cuadro de texto. Entonces damos un clic encima y dibujamos la caja de texto aquí, donde vamos a escribir. Vamos a darle acá y acuérdense, nombre. Estos normalmente se les pone TXT y el nombre, por ejemplo, TXT y de empleado. Si quieres separar, puedes usar guiones bajos, pero no espacios para nombrar, ¿ok? Ya lo demás es, por ejemplo, si tú quieres cambiar cómo se va a escribir aquí, o por ejemplo, aquí en la parte de los bordes, puedes cambiar también la opción de lo que sería acá el color, la fuente con la que se va a escribir. Por ejemplo, vamos aquí a la fuente. Vamos a ponerla de 12. Ahí está, vamos a aceptar. Ahí está, ok. Entonces, esta es nada más, esta es una caja donde vas a escribir el ID de empleado. ID de empleado. Luego, lo puedes, ya sabes, es donde dice copiar y pegar. Y podemos hacer aquí algunas cosas también. Por ejemplo, este sería ya ahora lo que sería el TXT nombre. ¿Ok? TXT nombre, TXT ID de empleado. Acá en departamento no vamos a utilizar una caja de texto, pero sí lo vamos a utilizar abajo. Así que vamos a darle a copiar, pegar. Y esto lo vamos a colocar acá abajo. Este se va a llamar TXT sueldo, por ejemplo. Vamos a bajarlo ligeramente aquí. Y aquí vas a utilizar un control nuevo que vamos a utilizar. Aquí tienes muchos controles que puedes agregar. Puedes agregar también imágenes dentro de lo que es el formulario para hacerlo mucho más atractivo. Voy a utilizar cuadro combinado y vamos a dibujarlo aquí. Combo Box, hay que ponerle un nombre. Bueno, voy a ponerle CB de Combo Box y le vamos a poner el título que sería departamento, el nombre. Acuérdense que este es un nombre interno y es importante tenerlo porque así es como vas a poder acceder a el código de esto y agregarle cosas y hacer operaciones con él. Bueno, ya que tenga todo esto, simplemente vamos a hacer esto un poco más para abajo. Voy a agregar aquí un botón. Este botón es el que te va a permitir agregar la información, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle botón. Yo lo suelo abreviar como CMD. Y aquí le ponemos CMD agregar. ¿Ok? Y en donde dice caption, que es el texto que aparece, le vamos a poner agregar. ¿Ok? Igual aquí tienes más opciones de formato que ya vimos, el tamaño, el color, etcétera. Y lo podemos copiar. Copiamos, pegamos y le vamos a poner acá. Y vamos a cambiarle, va a ser un CMD limpiar. Y acá le vamos a poner limpiar. Bueno, de esta forma ya tenemos creado nuestro formulario. ¿Ok? Nuestro formulario. Vamos a darle aquí en guardar para guardar los cambios. Y vamos a hacer aquí lo siguiente. Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar ya con el código para que esto funcione.
Bien, primero quiero ver cómo puedo llamar este formulario desde Excel. Para esto voy a utilizar aquí un nuevo módulo, este módulo que está aquí, y voy a usar dentro de este módulo, vamos a utilizar, por ejemplo, y el módulo lo que va a tener aquí es código. Vamos a agregar un nuevo procedimiento, que de hecho este procedimiento lo puedes agregar aquí o lo puedes agregar desde acá abajo. Vas a hacer un nuevo procedimiento que llamaremos, por ejemplo, llamar formulario. Le damos en aceptar y aquí está ya llamar formulario. Y dentro de este procedimiento que acabo de crear, voy a utilizar una instrucción que me va a permitir hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan? Este formulario se llama empleados, ¿verdad? Si doy clic aquí encima, el nombre es empleados con la E mayúscula. Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es, dentro de esto, lo que estoy haciendo es, estoy creando un procedimiento que se llama llamar formulario y dentro es lo que va a hacer este procedimiento. Un procedimiento es básicamente una serie de instrucciones de código. Entonces lo que estoy haciendo yo es que este procedimiento lo que va a hacer es que va a llamar a el formulario que se llama empleados, punto, y vamos a usar un método que se llama show. Lo que hace show es mostrar, me va a permitir mostrar esto. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es crear una macro que se llama llamar formulario, que lo que hace es mostrar el formulario. Voy a darle aquí en la X para cerrar, vamos a darle aquí en guardar. Y, por ejemplo, si yo estoy acá, damos clic en el botón de agregar empleado, damos clic derecho, asignar macro, y aquí está llamar formulario. Le damos en aceptar, y a partir de ahorita, cuando yo doy clic encima, me llama al formulario correspondiente, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con... Hay un detalle que quiero que vean, y que vamos a hacer, que es aquí, si se fijan en los departamentos, de hecho, vamos a ver acá. Yo no tengo ningún departamento cargado. ¿Cómo lo cargamos para que pueda aparecer? Porque yo lo que quiero aquí con el departamento es que aparezcan unos departamentos predeterminados de los cuales yo puedo elegir. Lo demás sí lo puedo ir agregando yo, pero esto quiero poderlo elegir. Entonces voy a dar aquí en la X y vamos a hacerlo de la siguiente forma. La forma de agregar código a un elemento dentro de Visual Basic para aplicaciones en Excel es dando doble clic en el elemento. Más adelante vamos a ver cómo podemos agregar código a los botones, ¿sí? Principalmente. Pero, ¿qué es lo que tendría que hacer yo aquí con este departamento? Bueno, lo que yo tengo que hacer aquí es agregar un código, pero al formulario. O sea, yo quiero que cuando cargue el formulario, se metan automáticamente aquí los datos para que yo pueda seleccionarlos. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a dar aquí doble clic en una zona vacía, o sea, que no sea ningún control, una zona vacía. Y te aparece este procedimiento. Es un procedimiento que aplica al formulario, ¿no? Es un procedimiento tipo privado y que normalmente viene aquí aplicado al clic, o sea que cuando es clic en el formulario se ejecutará este código. Lo que yo quiero aquí es, vamos a borrar esto, lo que yo quiero aquí es que esto se aplique no cuando dé clic, sino aquí tengo varios eventos. Estos eventos son los que van a desencadenar que se ejecute el código que está aquí en medio de este private o dentro del procedimiento. Voy a seleccionar la opción que dice initialice. Esto lo que hace es que va a ejecutar el código que esté aquí cuando el formulario se inicie, o sea, cuando ya que cargó y ya que se inicia, que ya que se muestra, te va a mostrar o se va a ejecutar este código. ¿Cómo le hacemos para agregar aquí estas opciones? Muy sencillo. Vamos a poner aquí, para ayudarnos, ya saben, en la opción de mí. Y si recuerdan, yo le había puesto CB de Combo Box y es este que se llama departamento, ¿ok? Vamos a usar un método que se llama add item, que te permite agregar un elemento. Lo que vas a hacer aquí nada más es hacer, entre comillas, vas a poner el elemento que quieres que aparezca. Por ejemplo, digamos que el primer departamento es el de ventas. ¿Ok? Bueno, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá abajo. Solamente vamos a ir cambiando el departamento. Por ejemplo, este va a ser de compras. Este sería el de recursos humanos. Y el último va a ser el de sistemas. Perfecto, le damos aquí en cerrar, le damos en guardar y vamos a ver si es cierto que funciona. Si yo me vengo para acá, doy clic en agregar empleado, me aparece para que agregue todo y aquí en departamento puedo dar clic y vean cómo ya me aparece para que yo seleccione. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí yo ya podré seleccionar y agregar aquí la información que yo quiero que aparezca. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para que cuando dé clic en agregar se agregue esta información de aquí acá? Vamos a ver cómo hacerlo. En nuestro
Visual Basic, ¿ok? Daremos doble clic. Ahora sí, como decíamos, ahora sí quiero agregar un código que se ejecute en este. Quiero agregar un código a este botón, al de agregar, porque es el que va a desencadenar que cuando yo dé clic encima se agregue la información de aquí dentro de lo que es la tabla dentro de la base de datos de Excel. Vamos a dar aquí donde dice agregar, doble clic y te aparece este procedimiento. Es un procedimiento para el botón que se llama agregar y se va a ejecutar en clic, cuando el usuario dé un clic. ¿Ok? Aquí tienes varias opciones, puede ser cuando des un doble clic, por ejemplo, cuando arrastre, cuando puse una tecla, etc. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así cuando dé clic. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, vamos a agregar aquí algunas cosas muy interesantes. Primeramente, lo que yo quiero es que se agregue una fila aquí. ¿Ok? Cada vez que yo dé clic en aceptar, se va a agregar una nueva fila y luego se va a poblar con lo que está en el formulario y se va a agregar aquí. Entonces, para hacer esto, vamos a poner aquí en el procedimiento del botón agregar una instrucción que se llama range. Range te va a permitir, lo que su nombre te indica es acceder a un rango, ¿ok? A un rango. En este caso yo voy a seleccionar, voy a trabajar con la columna, será aquí con la A3. Entonces quiero que me agregue una nueva fila aquí en A3 y a partir de ahí quiero que vaya agregando información. Entonces aquí nada más vamos a poner A3 y cerramos paréntesis. Bien. Bueno, una vez que haya puesto esto, vamos a poner aquí donde dice, estoy indicando, en el rango A3, o sea, posiciónate en la fila, en la columna o en la celda A3. Y después de esto, a ver aquí para que no vaya a haber confusión, vamos a poner mayúsculas. Estamos indicando que se va a posicionar en el rango A3, en la celda A3, que sería aquí. Te vas a poner aquí. Y cuando estés aquí, ¿qué vas a hacer? Bueno, punto. Vamos a llamar a la opción esta que se llama row. Le estoy diciendo, vas a agregar una nueva fila. Insert. ¿Ok? Ok, entonces, ya después del insert, entonces aquí, ¿qué hemos hecho? ¿Ok? Acuérdense, entonces fue en la celda A3.row.insert. Le estoy indicando que se posicione en la celda A3 y luego agregue una nueva fila. Que se coloca aquí y agregue una nueva fila. ¿Ok? Bueno, después de que se agrega una nueva fila, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es agregarle el valor de estas cajas de aquí a las celdas correspondientes. Entonces volvemos otra vez con la opción de range. Y la primera que vamos a usar es la de A3, de hecho, otra vez. Entonces ahora le voy a poner el valor a A3. Entonces aquí le vamos a poner punto y vamos a usar la opción value. Ok, esta de aquí. Bueno, una vez hecho esto, lo voy a poner un igual y voy a indicar que que la celda esta va a ser igual a lo que yo ponga en esta caja. Esta caja, si recuerdan, nosotros le ponemos mi punto y estos los nombramos como txt y este es el de txt y de empleado. Damos un enter. Es más, hasta podemos simplemente copiar e ir pegando para ahorrar un poco de tiempo. Ahora sería la B3. En la B3 es lo mismo, pero este de aquí es el de nombre de empleado, si mal no recuerdo. ¿No? TXT nombre. Bueno, volvemos otra vez, pegamos. Va a ser la C3, perdón. Esta C3 va a ser igual ahora a el combo, ¿ok? El combo box que se van, le pusimos CB departamento. Y por último, va a ser la D3. Va a ser igual a el sueldo, ¿no? Que era TXT sueldo. ¿Ok? Entonces, lo que yo agregue aquí se va a ir agregando a estas celdas, ¿no? A3, B3, C3, D3. Bien.
Entonces ya tenemos lo de este botón, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a darle clic en la X para cerrar y vamos a agregar el botón de limpiar. El botón de limpiar lo vamos a utilizar ¿para qué? Para limpiar estas cajas una vez que yo he escrito información, que se limpien y que queden vacías. Vamos a darle aquí doble clic en limpiar, ¿no? Aquí tenemos M de limpiar. Cuando dé un clic, ¿qué va a pasar? La opción de mi punto. Y vamos a llegar a estas cajas, por ejemplo, la de txt y de empleado, y esta la vamos a dejar como una cadena vacía, ¿ok? Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo acá, ¿ok? Por ejemplo, este fue txt de empleado, vamos a hacer lo mismo con txt nombre, que son estos mismos textos que tengo acá, checan, y luego lo vamos a dejar en una cadena vacía, o sea que quede vacío. Este es el de txt, se llama cb departamento. Y finalmente la opción de txt sueldo. Incluso podemos agregar aquí algunas cosas interesantes. Por ejemplo, podríamos agregar, por ejemplo, una instrucción que se llama msgbox. Abro paréntesis. Y podríamos agregar aquí un mensaje que diga el formulario se ha limpiado. O sea, vaciado, o como le quieras poner tú. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces damos clic aquí. Vamos a darle a guardar. Vamos a probar a ver si es que esto funciona. Entonces estoy aquí, damos aquí en agregar empleado. Y vamos a agregar aquí, por ejemplo, el empleado va a ser el 1. Nombre completo, vamos a ponerle Juan Pérez. El departamento va a ser el departamento de ventas. Y vamos a ponerle un sueldo de 13,500. Le doy en agregar. Bueno, aquí me acaba de pasar algo que me equivoqué. Y bueno, quiero que vean qué pasa cuando se equivocan. Cuando se equivocan, entran en algo que se llama modo de depuración. Esto te dice en dónde te has equivocado, ¿no? Y cuál fue el error. Es muy importante que si esto te pasa, le des clic en stop para que detengas la ejecución y puedas corregir. Aquí, si mal no recuerdo, aquí creo que se me pasó ponerle rows, ¿no? O sea, que si aquí le pongo, a ver, rows, punto, ya me aparece la opción de insert, ¿no? De insertar. En lugar de row, le pones en rows, ¿ok? Entonces de esta forma hemos visto cómo se depura, ¿ok? Si tienes algún error, siempre, acuérdate, siempre stop, y ya que pares, corriges, guardas y vamos a ver si esto funciona nuevamente. A ver, nuevamente le damos clic aquí. Vamos a ponerle el empleado, va a ser el número 1. El nombre, quedamos que era Juan Pérez. El departamento es ventas y el sueldo era 13,500. ¿Ok? Damos en agregar. Ahí está. Ya me ha agregado el primero. Pero si se fijan, ya me agregó esto acá. Pero esto sigue, ahorita sigue sigue con texto, tendría que ir borrando manualmente para meter los nuevos datos. Entonces le puedo dar aquí limpiar y me avisa, el formulario se ha limpiado, ¿ok? Entonces vamos a agregar otro, por ejemplo, ahora el número 2 va a ser aquí Ana García. Vamos a ponerle el departamento de compras y un sueldo de unos 20,000, ¿ok? Le damos en agregar y ahí se va agregando pues toda la información, ¿ok? Y así podemos ir siguiendo avanzando, ¿ok? En mi caso, si se fijan, va a quedar siempre esta celda vacía. Si ustedes no quieren que esta celda quede vacía, pues la borran y ya, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, aquí limpiar. Aceptamos, cerramos. Si esta no la quieren, nada más aquí denle en eliminar y ya. No va a ir apareciendo, ¿ok? Y así pueden ir siguiendo avanzando con todo este proceso, ¿ok? Vamos a ir aquí a la parte de inicio, contabilidad, ok. Bueno, entonces así podemos seguir avanzando. Incluso, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que al agregar un nuevo objeto, un nuevo elemento, un nuevo empleado, se borre automáticamente? Bueno, lo que podrían hacer ustedes sería venir aquí a la parte de acá, copiar este código que es para vaciar. Este de aquí aquí estamos vaciando, o sea, le estoy poniendo, estoy poniendo a cada una de las cajas, la estoy dejando en blanco.
lo estoy poniendo en una cadena vacía, copio, y lo que puedo hacer es que acá en el de agregar, este es el de agregar, para estar más seguros, si quieren pueden dar doble clic aquí. En este de agregar, pueden darle clic aquí y pueden ponerlo aquí. Entonces, al pegar el código, ¿qué es lo que va a pasar? Va a agregar una nueva fila, va a insertar los valores y ya que los agregó, va a limpiar las cajas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a guardar. Y vamos a agregar otro empleado. Por ejemplo, ahora va a ser el número 3. Va a ser aquí Jaime Cortés. El departamento va a ser ahora recursos humanos y vamos a poner un sueldo de unos 5,000. Le damos en agregar. Vean, se agrega y automáticamente me va a limpiar. Vamos a agregar un último que se llama Carla Telles, por ejemplo, que es el departamento de sistemas y un sueldo de, no sé, 34,000, por ejemplo. Le damos en agregar y listo. De esta forma, como pueden ver, es mucho más fácil ir poblando nuestra base de datos. Es mucho más fácil y más rápido hacerlo desde aquí que hacerlo, ¿verdad? Nosotros manualmente celda por celda. Igual aquí para cerrar, pues nada más le damos clic aquí en X y así podemos ir poblando nuestra base de datos hasta que la tengamos toda terminada. ¿Ok? Ahora, hay una cosa que considero es importante que veamos. Si se fijan aquí se me está agregando la información, pero el problema es que se me ha agregado como texto. Yo puse que esto tiene que ser un número. Entonces yo aquí le puedo dar, por ejemplo, en estas de aquí, manualmente en convertir en número, ¿no? Y ya va a quedar como un número, ¿ok? Y ya estando como un número, pues ya podría quedar con el formato que yo le quería dar, ¿no? Tomando en cuenta que esto va a ser un número, no va a ser un texto, ¿ok? Y aquí lo podría seleccionar y le podría dar el formato como tal. ¿Qué pasa si quiero hacer esto yo como tal? ¿Ok? Bueno, lo que yo puedo hacer sería irme al código. Y lo que voy a hacer es que voy a entrar aquí al botón. Y aquí, vean, en el nombre de... en el valor del sueldo, aquí en sueldo, lo que yo voy a hacer es que voy a usar una función que se llama val. Esta val, abro paréntesis, y lo que hace es que me permite convertir un texto en un número. Entonces, al hacer esta simple operación, ¿por qué lo he hecho en D3? Porque D3 es la que tiene el sueldo, ¿ok? A ver, vamos a venir para acá. Entonces, simplemente val y pones aquí en lo que quieres que se convierta de texto a número. Guardamos. Vamos a probar. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle que va a ser el número 5, que va a ser ahora José Duarte. El departamento va a ser el de ventas y vamos a tener un sueldo de 13,000 pesos. Le damos en agregar y vean cómo ahora ya no me aparece la opción de la opción que teníamos y automáticamente, o sea, no me aparece el error y automáticamente ya se me ha pasado a valor de dinero, ¿no? Que es el formato que yo le di. Bueno, pues básicamente con esto estamos terminando. Puedes darle clic aquí. Y de hecho, fíjense, hay un detallito. Acá si se fijan, está pasando lo mismo. Esto puede variar. Miren, lo que pasa es que yo aquí en ID estoy utilizando un número. Pero puede ser que el ID empleado tenga textos y tenga letras. Ahí dependerá de cada quien. Si tú quieres manejar esto como un número, que va a ser, que tú vas a estar agregando, aquí pues puede ser lo mismo, ¿no? Puedes darle clic aquí encima, puedes convertir esto a un número. Convertir a número. Si es que quieres trabajar esto como un dato numérico. Y bueno, si quieres hacer esta conversión desde el momento que estamos trabajando en acá, lo mismo. Lo que vas a hacer es que al primerito, al A3, al momento de que vas a agregar el valor, le pones aquí val, abres paréntesis y cierras. Entonces, siempre que quieras capturar algo como un número, vas a usar esto de val. ¿Ok? Vamos a darle aquí guardar. Vamos a comprobarlo. Vengo para acá, voy a agregar. Agregamos ahora el número 6. Y este número 6 se va a llamar Isaac Torres. Va a ser del departamento de compras. Y va a tener un sueldo de unos 8,500. Le damos en agregar. Y puedes ver cómo ya ahora este está como número y también este está como número.
Ok, le damos a encerrar y listo. De esta forma entonces hemos creado un método a través de una macro para poder rellenar de una forma mucho más rápida y fácil nuestra base de datos. Bien, vamos a ver ahora cómo funcionarían las fórmulas dentro de nuestra base de datos, ¿ok? Bueno, lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. Primeramente vamos a voy a crear en la parte de aquí al lado una nueva columna, ¿no? Simplemente basta con escribir. Por ejemplo, yo voy a ponerle aquí sueldo neto. Supongamos que el otro fue el sueldo bruto, este es el sueldo neto. Acá pues vamos a hacer una combinación nuevamente. Entonces aquí una de las ventajas que tienes al trabajar con tablas dentro de Excel es que las fórmulas que tú hagas se va a rellenar de forma automática hacia abajo, no tienes que hacer ningún tipo de arrastre. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer esto. Quiero una fórmula en la cual esta de aquí, fíjense cómo se pone. Ya no se pone la celda, ya no se pone como D3, D4, sino que aparece ahora con el nombre de la columna, que sería sueldo. Quiero que esta celda de aquí sea igual a sueldo menos, abro paréntesis, sueldo por, digamos que el 0.16, digamos que es del IVA. Bueno, aquí sería más bien más, no sé si sería menos. Sí, algo así, ¿ok? Entonces lo que quiero es que el sueldo se le reste el 16% del IVA para que me diga, o el 16% del impuesto, para que me diga cuánto es mi sueldo ya real. Doy un enter y automáticamente me aparece en todos lados. Puedo poner aquí lo de moneda. Entonces vean, cambia un poco porque ya no, la referencia ya no se va a hacer en base al nombre de las celdas, ahora se hace en función del nombre de las columnas. Con solo tú poner un texto acá, automáticamente te va a agarrar el formato de la tabla como una nueva columna, ¿ok? ¿Qué otras opciones podemos aplicar nosotros acá? Por ejemplo, bueno, tengo mi botón de agregar. Voy a agregar aquí alguna, a ver, vamos a agregar aquí. Voy a hacerlo de este lado para que no me estorbe. Esto lo voy a dejar aquí y esto lo vamos a hacer, por ejemplo, tal vez, bueno, vamos a hacerlo aquí, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí. Bien, vamos a hacer esto que tenemos aquí, ¿no? Lo he hecho lo he pausado el video y lo he hecho de una forma rápida para no llevar mucho tiempo haciendo esto. Bueno, aquí tengo una sección que se consulta. Luego acá tengo por departamento para poder buscar departamento ID. Yo aquí, por ejemplo, me faltaría poner aquí ahí. Y abajo detalles de la consulta. Lo que vamos a ver ahorita es cómo utilizar las fórmulas de bases de datos. Estas fórmulas de bases de datos requieren de un elemento para hacer una consulta, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita cómo se manejan. Voy a utilizar estas de aquí, de total de sueldo, de promedio, máximo, mínimo. Y vamos a empezar, ¿no? La idea es que yo aquí, por ejemplo, en el departamento pongo, a ver, yo quiero de ventas. Y me aparezca aquí la información para el departamento de ventas. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Muy sencillo. Voy a ponerme aquí en el apartado de total de sueldo. Vamos a darle un igual. Y las fórmulas de bases de datos se van a caracterizar porque tienen el prefijo BD. De hecho, si se fijan, son en esencia las mismas fórmulas que tenemos en Excel. Contar, suma, máximo, mínimo, promedio, etcétera, ¿no? Entonces BD en este caso va a ser el total, ¿ok? Vamos a hacer la suma. Vamos a buscar la suma. Luego vamos a seleccionar de dónde quiero que se haga. Lo primero que tengo que hacer es de dónde se va a hacer, de qué tabla quiero hacer el cálculo. Entonces aquí le puedes poner tú nada más tabla 1. Ahí está. Ahí está. Tabla 1. ¿Ok? Luego, coma. Es más, incluso aquí, por ejemplo, en tabla 1, fíjense, yo podría meter un corchete y podría hacer referencia a qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, eso es para meter, por ejemplo, que se incluya toda la tabla 1, solamente los datos, solamente las cabeceras, o poner aquí, por ejemplo, las columnas. Por ejemplo, vamos a poner aquí todo. Ahora voy a seleccionar de qué columna quiero hacer el cálculo. En este caso, el cálculo lo quiero hacer de la de sueldo. Entonces aquí puedo darle clic aquí. Y vean cómo se pone automáticamente. No, de la tabla 1, ok, los encabezados y el sueldo. Coma, y ahora vamos a seleccionar un rango de donde se va a hacer la consulta. En este caso, la consulta yo quiero hacerla por departamento o por ID de empleado. Voy a seleccionar esto y voy a pulsar la tecla F4 para fijarlos. Esto, acuérdense que lo vimos en el curso básico de Excel, donde vimos cómo fijar celdas.
Cierro mi paréntesis y damos un enter. Ahí está ya. Vamos a ver qué pasa aquí. Me dice entonces aquí que el total de sueldo para ventas, para el departamento de ventas es de 26,000. Vamos a ver si es cierto. Ventas y ventas. Aquí tenemos, a ver, vamos a ver, total de sueldo. Aquí tengo 10 y aquí tengo 11. No, aquí tengo un problema. A ver, vamos a ver. Ah, es que lo estoy haciendo con sueldo. Aquí, perdón, aquí tengo sueldo. Aquí me equivoqué. Aquí debería ser con el sueldo neto. Pero bueno, vamos a dejarlo así si queremos, ¿no? En sueldo, fíjense, en sueldo aquí sí es, por ejemplo, en ventas son 13 y en otras ventas son 13,500. Entonces sí me da los 26,500. Si quieres hacerlo con sueldo neto, pues aquí tendrás que ponerle, por ejemplo, sueldo neto. Ahí está ya. O más fácil, aquí no va la coma, perdón. O más fácil, acuérdense, si se les complica esto de los paréntesis, de los cochetes y demás, borran todo y se ponen encima de donde quieren hacer el cálculo. Aquí, y ahí está ya, automáticamente va a salir. Entonces ahora sí, vean. Entonces me está diciendo que para ventas, el sueldo neto es de 10,900 más 11,350, me da el total de 22,260. Si yo cambiara aquí ventas por ejemplo, compras, doy un enter y también me está apareciendo. Ok, bueno, vamos a seguir sacando estas fórmulas para el resto. De hecho, aquí esto va a quedar idéntico. Lo único que va a cambiar acá va a ser la fórmula. En este caso, por ejemplo, va a ser BD de base de datos y vamos ahora a la del promedio. El promedio, vamos a pegarle aquí las opciones, todo va a ser igual, ¿verdad? Igual aquí, vamos a darle un igual, vamos a darle aquí, perdón, un igual, BD, y esta va a ser la de máximo, BD max, aquí está, y pegamos lo demás, ¿no? Seleccionamos aquí, ahí está. Igual, si tú quieres que lo hagamos otra vez, bueno, si quieres comprobar el proceso otra vez, lo podemos hacer sin problemas, mira, es igual. BD, por ejemplo es el de mínimo, entonces aquí sería mínimo. Primero seleccionamos de qué tabla quiero hacer esto, entonces yo puedo seleccionar aquí o puedo seleccionarlo así, ven, y ya me dice tabla 1 todo, ya me sale automáticamente, coma. Ahora, ¿de qué campo? En este caso quiero que sea de la de sueldo neto. Ya me aparece aquí tabla 1 encabezado sueldo neto. Y luego me aparece el filtro donde voy a poner las condiciones, que van a ser estos de aquí arribita. Esto, acuérdate que lo tienes que fijar con la tecla F4. Permítanme, aquí me equivoqué. A ver, es esto de aquí. Y lo fijamos con F4. Ahí está. Fijar es que aparezca el símbolo de moneda. Cerramos paréntesis y ahí está ya. Ok, entonces, bueno, simplemente es para que vayas viendo cómo está, ¿no? Y ya para terminar, pues aquí vamos a usar la de contar. Por ejemplo, otra vez igual. Le ponemos aquí contar. Perdón, es BD de base de datos, contar, pegamos y enter. Y ahí está ya todo. Entonces, fíjense bien, cuando yo pongo el departamento, por ejemplo, compras, me sale automáticamente cuánto es el total, cuál es el promedio, cuál es el máximo, cuál es el mínimo y cuántos empleados hay. Ya lo vemos ahorita. Si yo le pongo aquí ventas, también me aparece. Si yo le pusiera, por ejemplo, aquí, no sé, sistemas, bien, ya me aparece. Y vean, algo muy interesante que no pasa, que no ocurre mucho con la parte de lo que son los rangos, ¿no? Si yo agrego un nuevo empleado, vamos a agregar un nuevo empleado que va a ser el 7 y que va a ser aquí Joel Rocha, por ejemplo, va a ser del departamento de sistemas y un sueldo de 18,500. Le damos en agregar y cerramos y vean cómo ya cambia acá. ¿Por qué? Porque esto es la referencia de estas fórmulas, no están al rango, están a la tabla en su conjunto. A medida que vaya creciendo la tabla en su conjunto, estos datos se van a ir actualizando. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero usar de criterio, por ejemplo, el departamento? Quiero utilizar de criterio, por ejemplo, el ID de empleo. Por ejemplo, si yo le digo, ¿sabes qué?
quiero que me saque los cálculos de aquí de lo que sería, bueno, si yo no tengo nada, vean, aquí ahorita me está sacando todo el total, ¿ok? Me está sacando el total de toda la tabla. Si no tengo aquí ningún criterio, me saca los cálculos de toda la tabla. Me saca cuántos empleados son, el mínimo de todo, etcétera. Y si yo pongo un criterio, me saca los totales o me saca los cálculos del criterio. Por ejemplo, ya vimos cómo lo hicimos con departamento. Vamos a ver cómo hacerlo, por ejemplo, con el empleado. Si yo quisiera que me calculara solamente estos datos de aquellos empleados cuyo ID es mayor a 4, doy un enter y aquí tengo. Mayor a 4 tengo 3 empleados, este es el total de sueldo, este es el total de promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso te puedes filtrar más. Por ejemplo, si yo quiero que esto sea mayor a, déjenme ver, mayor a 4, pero que sea aquí del departamento de sistemas, y también me dice cuáles cumplen estos dos criterios, ¿ok? Entonces, bueno, es algo bien interesante. Estas opciones de bases de datos, como puedes ver, nos sirve bastante para la parte de la consulta. Entonces, si mezclamos todo esto con todo lo que hemos visto de Visual Basic para aplicaciones, tenemos un conjunto de herramientas completo para poder implementar bases de datos dentro de lo que sería nuestra base de datos de Excel. Ahora, aquí mismo, tú puedes aplicar filtros aquí mismo. Cada una de las columnas tiene aquí y tiene para que tú puedas aplicar filtros. Y si mal no recuerdo, déjenme ver, a ver aquí, donde dice diseño de tabla, tú puedes agregar por acá, si mal no recuerdo, vean, aquí está el nombre de la tabla, que puedes cambiarlo. Si no quieres que se llame tabla 1, puedes ponerle, por ejemplo, empleados, y ya se va a llamar empleados. Hay una opción, puedes poner aquí la fila de totales, para que al final aparezcan los totales, ¿ves? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, te da muchas opciones para trabajar aquí. Muchísimas opciones para que tú puedas ir trabajando y estableciendo aquí diferentes tipos de criterios. ¿No? Aquí puedes cambiar. Bueno, aquí yo puse que es el total. Tú puedes probar con cualquiera de estas funciones, máximo, mínimo, etcétera. Aquí lo que ocurre es que no alcanza a caber, pero si hacemos más grande, ahí alcanza a estar, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, hemos terminado de ver todo lo que tiene que ver con bases de datos dentro de lo que es el Excel. Cuéntame en los comentarios si es que conocías todo lo que hemos visto. Cuéntame qué es lo que más te gustó, la parte de las macros, la parte de las fórmulas. También coméntame si ya sabías algo de lo que hemos visto o sabes algún método alterno de hacerlo. De esa forma todos aprendemos de todos. Por último, dale me gusta si te está siendo útil el video. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada de lo que publicamos. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a davidvisa.com, en donde si te suscribes a cualquiera de sus planes, tendrás acceso a 52 cursos que tenemos actualmente sobre marketing digital y WordPress, incluyendo al menos uno que abrigamos cada mes. Descarga de plugins y temas premium para que puedas usar en tus proyectos y acceso a soporte, por si tienes alguna duda en cualquiera de los cursos. Incluso si te suscribes a plan, como por ejemplo el plan anual o el plan lifetime, en el que pagas una sola vez y no debes a pagar nunca. Además de esto que vimos anteriormente, tienes acceso, por ejemplo, a 29 licencias, a SAPs para crear sitios web de forma rápida con un par de clics, acceso al grupo privado de Telegram para que formes parte de nuestra comunidad, revisión de tu web, soporte prioritario 24/7 y la guía de cómo vivir sin jefes, ¿ok? Entonces todo esto si te suscribes en el plan anual o el plan lifetime, y bueno, también ya vimos qué obtienes si te suscribes al plan mensual. Entonces dentro de los cursos que tenemos, pues tenemos todos estos que tenemos aquí, de Divi, tenemos cursos de marketing, de SEO, de tiendas en línea, de WordPress básico, avanzado, intermedio, de Elementor. Aquí tenemos más cursos que se incluyen. Y bueno, en caso de que te suscribas al plan anual o premium o lifetime, aquí están algunos de los apps que tenemos por el momento, porque también vamos agregando más de estos. Y también las licencias que tenemos disponibles ahorita. Entonces, bueno, es parte del contenido que tienes si te suscribes dentro de David y Visa, ¿ok? Aquí algunos de los testimonios de nuestros alumnos. Perfecto. Bueno, esta es la parte administrativa, es la parte de tu cuenta. Esta es la parte de tu cuenta. Cuando tú te suscribes a David Visa y inicia sesión, tienes acceso a este panel donde tienes acceso aquí a todos los cursos que tenemos organizados, pues, para que sea más fácil de que los lleves. Todos completitos. Incluso tienes aquí un buscador por si quieres buscar alguno. También tienes acceso a la parte de las descargas de todos los plugins y temas que vemos en estos cursos.
Si tú estás suscrito al plan anual, ¿verdad? Pues tienes acceso a las licencias que puedes solicitar vía ticket de soporte para que te las activemos, a los apps que ya explicábamos brevemente, al soporte como tal, entre otras cosas más, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienes acceso una vez que inicies sesión, ya que te suscribas dentro de David Divisa. Bien, entonces de esta forma, pues ya estaría despidiendo este video. Si te gustó, te invito a que le des me gusta y lo compartas. De esta forma nos ayudas y nos motivas para seguir creando nuevos contenidos. También te invito a que te suscribas al canal y le des en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que comentes tus dudas o sugerencias o incluso nos des ideas para nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima.